Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos y en esta mañana nos vamos a adentrar en Marcos capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Marcos capítulo 6, los versículos del 7 al 13. Y este pasaje, si recordamos, el Señor Jesucristo había estado predicando en la ciudad de Nazaret, donde tuvo que huir porque había sido rechazado. Y en esta mañana nos adentramos en un momento crucial dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Como hemos venido estudiando a lo largo de estos meses, el ministerio del Señor Jesús se había centrado en predicar el mensaje del Evangelio, se había centrado en curar enfermedades, en realizar milagros y enfrentar la dura incredulidad del sistema religioso de Israel. Pero en este punto, en el capítulo 6, en este pasaje que va del 7 al 13, como vamos a estudiar en esta mañana, se va a producir la aprobación de los 12 apóstoles como predicadores. Es decir, en este punto, el ministerio del Señor Jesucristo se multiplica y se extiende enviando a los 12 apóstoles por toda la región. Estos 12 hombres que habían sido escogidos por el Señor Jesucristo habían ya pasado, como hemos venido estudiando, horas con Jesús, habían estado aprendiendo de Él, ya habían sido nombrados apóstoles, aunque todavía no habían sido apartados de ese grupo más grande de discípulos. Pero en este punto, en este pasaje, estos 12 hombres debían de comenzar el ministerio de evangelización. Y es cierto que aún no estaban del todo preparados, que aún no estaban capacitados al 100% hasta la venida del Espíritu Santo, que no se produce hasta el Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero en este momento avanza, ¿verdad?, en una fase, por así decirlo, más de la vida de los apóstoles y de su ministerio. Muchos eruditos, comentaristas, dividen la vida de los apóstoles en 5 fases. La primera fase, cuando fueron llamados a confesar a Jesús como Señor y Mesías, como por ejemplo vemos en Juan capítulo 1, versículos 35. La segunda, cuando Jesús les llama personalmente para seguirles a tiempo completo y dejar esas actividades que ellos llevaban a cabo, como la pesca o la recaudación de impuestos, como estuvimos viendo con Leví. La tercera fase, cuando los eleva a nivel de predicadores, es decir, no solamente fueron llamados a seguir a Jesús, sino que fueron enviados por Él. Esta cuarta fase, en la que los prepara para el ministerio y los envía a diferentes lugares en una gira, por así decirlo, de corta duración, que es la que vamos a estudiar en esta mañana. Y finalmente, la última fase, después de la resurrección del Señor Jesucristo y antes de que ascendiera, cuando Jesús les comisiona para hacer milagros y predicar el Evangelio por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Fijaros ya al final en Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20, la gran comisión les manda y les ordena: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente, como vamos a estudiar en este pasaje, el elegir a estos 12 tenía un fin evangelizador, sino que el Señor Jesucristo escogiese a estos 12 hombres era un acto de juicio por parte de Jesús contra la apostasía y la incredulidad de Israel. Fijaros, queridos hermanos, que ninguno de los 12 hombres que habían sido escogidos por el Señor Jesucristo formaban parte del sistema religioso de Israel. Ninguno de ellos era escriba, fariseo o dentro de esa orden. Los apóstoles no eran sacerdotes, no eran saduceos, no eran rabinos, sino que eran hombres comunes y corrientes. En ese grupo había pescadores, había obreros, había un recaudador de impuestos, incluso un celote antirromano. Esto no es casualidad, hermanos. Lo mismo que no es casualidad que el Señor Jesucristo escogiese a 12 discípulos. Fijaros, mientras que eran 12 las tribus de Israel que comprendían la nación apóstata de Israel, por otro lado el Señor escoge a 12 apóstoles para predicar el verdadero mensaje de salvación. Estos hombres representaban, y aquí está el punto, el nuevo liderazgo espiritual de la nación de Israel, porque habían sido escogidos por el Mesías mismo. Estos 12 apóstoles cumplieron un ministerio exclusivo e irrepetible en la historia de la Iglesia. Fueron autentificados por milagros, recibieron autorización específica y entregaron nueva revelación que encontramos en el canon de la Iglesia y sentaron, ¿verdad?, las bases de la Iglesia. Fijaros en Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo en este punto del pasaje está delegando su mensaje y su poder a la primera generación de predicadores de la Iglesia. Es cierto que les da también capacidad para hacer milagros, para echar fuera demonios, pero fue limitado al principio, ¿verdad?, para estos apóstoles, y luego esta capacidad para predicar el Evangelio se los da al resto de ministros de Cristo. Y en esta mañana vamos a estudiar 3 características de cualquier creyente que anuncia a Cristo y su palabra. 3 características de cualquier creyente que anuncia a Cristo y su palabra. En primer lugar, vamos a ver que proclama el mensaje de salvación. En segundo lugar, vamos a ver que el creyente fiel vive de manera dependiente a Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver que el creyente fiel responde en obediencia. En primer lugar, proclama el mensaje de salvación. En segundo lugar, vive de manera dependiente. Y en tercer lugar, responde en obediencia. Fijaros, vamos a leer en Marcos capítulo 6 del 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias
y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí la lectura de la palabra. Por lo tanto, vamos a estudiar 3 características del creyente fiel. Y la primera característica es que los creyentes fieles proclaman el mensaje de salvación. Fijaros versículos 6 y 7. Dice la lectura y dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, habían salido, como recordamos, de la ciudad de Nazaret, y el Señor Jesucristo comenzó a predicar en las ciudades y aldeas de Galilea. Fijaros, versículo 6, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y el Señor quería multiplicar el alcance de su ministerio y instruyó a estos 12. Dice la palabra del Señor que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Es decir, Jesús los envía con el propósito de llevar y de proclamar el mensaje del Evangelio a otros a lo largo de toda la región de Galilea. Y fijaros, dice, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué los envía de 2 en 2? En primer lugar, para que entre los 2 se apoyasen, se protegiesen, para fortalecerlos, en el sentido de que cada uno tenía diferentes habilidades y se podían complementar, y finalmente para asegurar que el mensaje que proclamaba estaba confirmado por 2 testigos. Fijaros el pasaje paralelo en Lucas. Dice en Lucas capítulo 9 versículo 2: los envió a predicar el reino de Dios. Y esta palabra predicar, esta palabra anunciar, es del griego keruso y hace referencia al pronunciamiento autorizado y público de información vital por parte de un heraldo o precursor. Es decir, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad de la región de Galilea, los 12 apóstoles actuaron como heraldos de Cristo. Estaban imitando el ejemplo de Cristo de predicar y de anunciar públicamente el Evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Fijaros, versículo 12 de este pasaje: predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es decir, proclamaban el mensaje de salvación, anunciaban que el reino de Dios estaba disponible para aquellos que se arrepintiesen con fe de sus pecados. Estaban anunciando que debían de renunciar al pecado y creer por fe en el mensaje del Evangelio. Estaban anunciando que solo aquellos que reconocían su condición espiritual y que se arrepentían y que clamaban a Dios y pedían misericordia a Dios, aceptaban al Hijo de Dios en fe, iban a ser salvos.
Y la implicación, ¿verdad?, para nosotros hoy en día es clara. Nuestra aplicación, ¿verdad?, de este pasaje, cómo proclamaban el mensaje del Evangelio, es clara. El creyente fiel proclama exacta y urgentemente las buenas nuevas de salvación. El creyente fiel proclama el mensaje del Evangelio a los perdidos. Da igual que fueran los tiempos del Señor Jesucristo con los 12 apóstoles, da igual que fuese al comienzo de la iglesia en Hechos capítulo 2, como vimos la semana pasada, da igual que sea en la iglesia del siglo XXI. Fijaros, Pablo, cuando escribe a los romanos, reitera la importancia de proclamar el mensaje del Evangelio. Reitera la importancia de predicar el mensaje del Evangelio. En Romanos capítulo 10, los versículos del 13 al 15, dice la palabra del Señor: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y se hace una serie de preguntas y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Además, el texto en Marcos capítulo 6, versículo 7, la segunda parte, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta autoridad fue dada para validar, para mostrar, para ratificar que eran verdaderos heraldos que habían sido facultados por Dios. No es solo que tuvieran autoridad sobre los demonios, sino que Mateo capítulo 10, versículo 8, complementa esta información y dice que les dio autoridad para sanar enfermos y para resucitar de los muertos. Que pudiesen hacer estos 12, repito, estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles, las mismas señales de Jesús, no es muestra más de que eran o que habían sido enviados por el Mesías. El Señor utilizó estos milagros, al igual que estamos estudiando al comienzo de su ministerio, para validar su mensaje. Y esta es la forma en que los apóstoles validaban su mensaje. Ahora bien, con la muerte de los apóstoles, con la finalización de la era apostólica, una vez que el canon de la Escritura estaba plenamente revelado, ya no hay necesidad de milagros. Ya no hay necesidad de que determinadas personas autentiquen la necesidad de milagros. Toda la verdad ha sido revelada por parte de Dios y por tanto las personas deben de acudir a la Escritura y acudir a la palabra del Señor y probar la única verdad, que es la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la primera característica del creyente fiel es que proclama el mensaje del Evangelio. La segunda característica del creyente es que vive de manera dependiente. El creyente fiel vive de manera dependiente a Cristo. Fijaros versículos 8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino,
sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Jesús continúa describiéndole a estos apóstoles que iban a ser enviados a proclamar el mensaje del Evangelio, las condiciones para su viaje. Fijaros, cuando los israelitas salieron de Egipto durante el Éxodo, el Señor también les da una serie de instrucciones. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y aquí a estos 12 apóstoles les instruye y les da una serie de instrucciones que son muy simples. Tenían que llevar un bordón junto con la ropa y las sandalias que ya estaban usando. Fijaros, Jesús les manda que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, es decir, un bastón que les servía como medio de defensa personal ante cualquier ladrón o también ante cualquier animal. Es decir, ¿cuál es el punto? Los apóstoles debían de estar listos para salir en cualquier momento. No debían de hacer preparativos, no debían de reunir provisiones adicionales. Lo único que podían llevar consigo era lo que tenían en su posesión: su bastón, la ropa y sus sandalias. Nada más. No es como las mujeres hoy en día que hacemos un viaje y llenamos maletas y maletas y maletas, que era para un fin de semana y... No, solamente lo justo: el bastón, una ropa y las sandalias. Nada más. Fijaros, no debían de llevar pan, dice la Escritura, ni dinero, solo las sandalias. Y agrega que no vistiesen 2 túnicas, es decir, que no llevasen provisiones de más. ¿Cuál es el punto? Que debían depender totalmente de lo que el Señor les proveyera. Debían de depender totalmente del Señor. Y el creyente fiel depende y vive en dependencia del Señor. Este nivel de austeridad estaba enseñándole a estos apóstoles la importancia vital de confiar en la fidelidad de Dios y de su provisión. Todos conocemos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo predicando el Sermón del Monte en Mateo 6, y dice: no afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, fijaros qué promesa, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y cómo termina ese pasaje? Diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice os serán añadidas, ¿verdad? El creyente fiel vive en dependencia a su Creador. A medida que predicaban el mensaje del reino, dependían confiadamente de lo que Dios le proveyera para sus necesidades. Y esto no quiere decir, hermanos, que ahora nos quedemos nosotros de la misma forma, con una sandalia, una camiseta y un bastón de trekking. No, estas restricciones solo fueron temporales. No es que todos ahora tengamos que hacer un voto de pobreza
sino que fijaros un poco más adelante, en Lucas, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles. Fijaros, vamos a ir a Lucas capítulo 22. El Señor les explica por qué les servía así. Esto no significa, como muchos lo malinterpretan, que ahora vivamos en un voto continuo de pobreza. Fijaros, el Señor se lo explica en el aposento alto a los 12 y les dice en Lucas capítulo 22, versículos del 35 al 37, dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, es decir, en este momento que estamos estudiando, y en Marcos capítulo 6, le hace el Señor la siguiente pregunta: ¿os faltó algo? ¿Qué le respondieron los discípulos? Ellos dijeron: nada. Y fijaros, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa, y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es decir, esas restricciones que estamos estudiando en Marcos capítulo 6 eran temporales. Quería enseñarles que vivían y que tenían que ir en total dependencia del Señor. Y la aplicación de nuevo es clara, ¿verdad?, para hoy en día. El creyente fiel vive agradecido a Dios por cada una de las bendiciones que tenemos, en forma de ropa, en forma de hogar, en forma de salud, pero aún así, independientemente de su situación, vive en continua dependencia del Señor. Vive sin afanarse por el día de mañana, sino en continua dependencia del Señor. Finalmente, la tercera de las características del creyente fiel es que el creyente fiel siempre muestra contentamiento. El creyente fiel, queridos hermanos, siempre muestra contentamiento y vive en obediencia. Vive en obediencia y muestra contentamiento. Fijaros, capítulo 6, versículo 10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyesen, salid de allí y sacudid del polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En una época, queridos hermanos, en que los mesones donde podían hacer paradas para dormir eran sórdidos y eran peligrosos, los viajeros que iban de un lugar a otro se alojaban en casas. Y los 12 no iban a ser una excepción, ¿verdad? Pero fijaros, le dice el Señor Jesucristo, versículo 10, que donde quiera que fueran, cuando entrasen a una casa con el propósito de alojarse, debían de posar en ella hasta que salieran de aquel pueblo o ciudad. ¿Por qué les dice esto? Como hemos visto antes, el Señor le había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Como complementa el Evangelio de Mateo, le había dado autoridad para sanar enfermedades. Entonces, cuando ellos ejercieran estos milagros en este ministerio, es probable
era muy probable que recibieran invitaciones para mejorar su comodidad cambiándose de domicilio. Pero les dice el Señor que no debían de ir de casa en casa como si fueran a recibir más dinero de otras personas, sino que una vez que estaban en una casa y habían aceptado esa invitación, debían de rechazar las demás. ¿Por qué? Porque eso, queridos hermanos, les iba a diferenciar de los falsos maestros que había en ese momento y que iban de casa en casa buscando dinero y aprovechándose de los recursos de los huéspedes. Fijaros, Pablo también le advierte a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, le advierte de estos falsos maestros y le dice que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, Es decir, los falsos maestros se aprovechaban de la bondad de las personas para obtener beneficios materiales. Y tanto aquí el Señor Jesucristo a estos discípulos, como luego Pablo a su discípulo Timoteo, les dice que debían de evitar esto, que debían de evitar el amor al dinero y que debían de vivir en obediencia a Dios siempre contentos. Fijaros, le dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 5: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Fijaros que ese es un refrán que se dice mucho, pero ya está en la Biblia. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, que le dice, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El punto no es que puedas tener muchas ganancias. Si eres bueno en tu empresa, si eres bueno en tu trabajo, si eres un buen empresario, gloria a Dios que te bendice con dinero. Este no es el punto. De nuevo, no es vivir en la pobreza, no hacer voto de pobreza, sino que el punto es que eso no es tu prioridad, que tu prioridad no es el amor al dinero, que tu prioridad no es sacar recursos materiales, sino que tu prioridad es estar contento y vivir en contentamiento con aquello con lo que Dios nos ha dado. La oración, ¿verdad?, sería... Y esto lo escuché de un predicador: estar contentos con lo que el Señor nos da. No tener tanto dinero con que nos olvidemos del Señor, ni tampoco con que lo maldizcamos. Y esto depende, ¿verdad?, de cada persona. De hecho, hasta el mismo Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 11 le dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Este es el punto, queridos hermanos. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y por eso le dice, independientemente de cómo esté, en lo mucho, en lo poco, da igual. Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa que vaya lo que vayas a hacer, vas a hacerlo bien. No, sino que sabes vivir humildemente y sabes vivir en abundancia. Y aún así, todo está, y lo puedo, el vivir humildemente o en abundancia, porque estoy en Cristo que me fortalece.
Y esta era la misma lección para estos 12 apóstoles. Debían de tener contentamiento. No debían de buscar más ganancias, no debían de buscar un mejor alojamiento. De hecho, en Mateo capítulo 10, versículos 8 y 9, Jesús también les prohíbe usar su ministerio para ganar dinero. Dice la palabra del Señor: de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Qué diferencia, ¿verdad? Aún hoy, en el siglo XXI, que hay predicadores que anuncian el mensaje de Cristo para su propia ganancia personal. Es decir, una vez más, encontraste a estos falsos maestros, y creo que es fácil también sacar la aplicación a la iglesia del siglo XXI. Los discípulos no debían de poner precio a su ministerio, no debían de exponerlo ni explotarlo en beneficio propio. Además, este contentamiento iba acompañado siempre de discernimiento y obediencia. Por eso dice versículo 11: si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí. Y dice: y sacudir el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ese lugar. Estaba diciendo: no ganéis nada, tened discernimiento, y les dice que sacudan el polvo de los pies. Esto era la manera en la que los judíos mostraban desprecio hacia los gentiles. Cuando los viajeros se aventuraban a salir de Israel, una vez que regresaban de nuevo al suelo judío, lo que hacían era sacudir el polvo de sus sandalias. ¿Por qué sacudían el polvo de sus sandalias? Porque era un acto que querían representar, que dejaban atrás la inmundicia que había fuera de Israel y la contaminación que había en las tierras gentiles. Los judíos hacían esto como una protesta simbólica contra los gentiles incircuncisos. Pero sin embargo, Jesús les dice que los haga como una señal de juicio, ahora no contra los gentiles, sino ¿contra quién? Contra los judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio. Es decir, si aquellas personas a las cuales se le anunciaba el mensaje del Evangelio se negaban a recibir el mensaje, aún cuando habían visto que estaba validado por los milagros de los apóstoles, ¿cómo debían de tratarlo los apóstoles? Como gentiles. Fijaros, el relato paralelo en Mateo capítulo 10, versículos de 11 al 15, aún da una mayor explicación sobre esto. Los apóstoles debían de tratar a los judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio como gentiles. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis. Este es el pasaje paralelo en Mateo 10, del 11 al 15. Informaos quién en ella sea digno, y pasad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio, fijaros, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál es la aplicación? Las palabras de Cristo resaltan, ponen de manifiesto las consecuencias eternas
de rechazar el Evangelio. Aquellas personas que han sido expuestas a la verdad de la salvación, que conocen el mensaje del Evangelio y a sabiendas lo rechazan, fijaros lo que le está diciendo Jesús, recibirán la forma más severa de castigo eterno. Y esto fue una realidad, ¿verdad?, en la vida de los apóstoles. Fueron rechazados al igual que había sido rechazado Jesús. Lo habíamos visto, ¿verdad?, la semana pasada, cuando incluso en su propio pueblo de Nazaret el Señor fue obligado a salir. Por tanto, lo que el Señor le está diciendo a estos apóstoles es que tenían que ejercer discernimiento acerca de cuánto tiempo tenían que estar en un pueblo, y si los habitantes los rechazaban, debían de irse a otro lugar. Finalmente, este contentamiento, este discernimiento, mostraba una vida de obediencia. El creyente fiel, como estamos viendo en esta tercera característica, vive en obediencia a Dios, en contentamiento. Fijaros, versículos 12 y 13, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los 12 respondieron en obediencia. Predicaron el mensaje del arrepentimiento. Predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Realizaron las obras que se les instruyó que llevaran a cabo. Fijaros, echaron fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es decir, hicieron con sus actos y con sus palabras exactamente lo que Jesús les ordenó que hicieran. No eran un grupo ilustre. Humanamente hablando, no eran influyentes dentro de la sociedad de Israel, pero fueron obedientes al mandato del Señor. A pesar de que soportaron persecución, fueron obedientes. Vivieron en dependencia a Cristo y proclamaron fielmente el mensaje del Evangelio. De tal manera que el Señor Jesucristo los usó de manera poderosa. Queridos hermanos, en este pasaje aprendemos 3 características de todo creyente. El verdadero creyente, el creyente fiel, predica el mensaje del Evangelio en todo momento y en todo lugar. Vive de manera dependiente a su Creador y finalmente vive mostrando contentamiento en todo a través de una vida de obediencia a Cristo. Pues que el Señor nos ayude a que estas 3 características sean una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén.